El avión era moderno, con asientos de cuero color crema y pequeñas luces individuales que iluminaban cada plaza. En la sección de primera clase, todo brillaba con una elegancia discreta. Entre los pasajeros, un hombre destacaba. Era negro, de mediana edad, y vestía un traje impecable de color gris oscuro. Su camisa blanca contrastaba con su piel morena, y una corbata de seda azul completaba su atuendo. Se notaba que se preocupaba por su aspecto. Estaba sentado junto a la ventana, observando el movimiento en la pista mientras los últimos pasajeros abordaban el avión. Llevaba un maletín de cuero en su regazo, un artículo que parecía tan caro como el resto de su ropa. En sus manos, un libro de tapa dura, un clásico de la literatura que parecía haber leído muchas veces. Su presencia en primera clase no era inusual, después de todo, había pagado su boleto como cualquier otro pasajero. Sin embargo, en las mentes de algunos, su color de piel parecía no encajar con la imagen preconcebida de quienes suelen ocupar esos asientos privilegiados. La tranquilidad de la cabina se rompió cuando una azafata se acercó a él con una mirada que anticipaba problemas. Su llegada marcó el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba la tolerancia y los prejuicios de todos a bordo. El hombre, ajeno a la tormenta que se avecinaba, continuaba leyendo su libro, esperando el despegue. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando su rostro sereno. La azafata, una mujer rubia de ojos azules con una sonrisa forzada, se detuvo frente al hombre. «Disculpe, señor», dijo con un tono de voz que no era ni amable ni grosero, pero sí profesionalmente distante. «Creo que hay un error. Este es el área de primera clase. ¿Podría mostrarme su tarjeta de embarque?» El hombre levantó la vista de su libro con calma. «Por supuesto», respondió, buscando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. La sacó y se la entregó a la azafata. Ella la examinó brevemente, pero su expresión no cambió. Parecía estar buscando algo, una señal de que él no pertenecía a ese lugar. «Hay un problema», declaró, frunciendo el ceño. «Este asiento está reservado para un señor Thompson». «¿Es usted el señor Thompson?» «Sí, lo soy», respondió el hombre con paciencia. En ese momento, una voz resonó desde detrás de ellos. «Disculpe, señorita», dijo una mujer de mediana edad con un abrigo de piel. «Creo que ese hombre está en el asiento equivocado. Esta es primera clase. No parece que pertenezca aquí». Otros pasajeros comenzaron a mirar, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. La tensión en la cabina era palpable. El hombre cerró su libro lentamente, manteniendo la calma. Sabía a dónde iba esto. Había experimentado este tipo de situaciones antes. El prejuicio era un fantasma que lo perseguía a menudo, incluso en los lugares más inesperados. La azafata, sintiéndose respaldada por la opinión de los demás pasajeros, se puso más firme. «Señor, necesito que verifique su asiento. Si no tiene una tarjeta de embarque válida para primera clase, tendré que pedirle que se mueva a la clase turista». La semilla de la duda y la desconfianza ya había sido plantada. El conflicto había comenzado. La mirada del hombre recorrió a los pasajeros que observaban la escena con creciente interés. Se sentía como un animal en un zoológico, expuesto a la curiosidad y al juicio. La mujer del abrigo de piel lo miraba con desprecio, como si él hubiera cometido un crimen al sentarse en ese asiento. Otros, aunque más discretos, compartían la misma incredulidad. «Señor, con el debido respeto», continuó la azafata, su voz ahora más firme y menos amable, «necesito que coopere. Hay personas que esperan ocupar sus asientos. Si su tarjeta no es válida, no puedo permitirle que permanezca aquí». «Mi tarjeta es válida», respondió el hombre con calma, pero con una firmeza que denotaba que no cedería. «Compré este boleto y tengo derecho a estar aquí». «Puede demostrarlo», insistió la azafata. «Quizás tenga un error en su reserva. Sería mejor que se moviera voluntariamente a la clase turista para evitar más problemas».
La mujer del abrigo de piel intervino nuevamente. Debería llamar a seguridad. Está ocupando el asiento de alguien más. Claramente, no pertenece a este lugar. Su voz era aguda y llena de indignación. Otros pasajeros comenzaron a murmurar, algunos apoyando a la mujer del abrigo de piel, otros mostrando signos de incomodidad ante la escena. La presión sobre el hombre aumentaba a cada segundo. La tensión en la cabina era casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. Él sabía que tenía que hacer algo, pero se negaba a ceder ante la injusticia. Se sentía humillado y furioso, pero mantuvo la compostura. El prejuicio era un veneno silencioso, pero él no permitiría que lo consumiera. La batalla estaba lejos de terminar. El hombre respiró hondo, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente ira que sentía. No me voy a mover, dijo con voz clara y firme, dirigiendo su mirada tanto a la azafata como a la mujer del abrigo de piel. He pagado por este asiento y tengo todo el derecho a estar aquí. Si tiene alguna duda, le sugiero que llame a su supervisor. No pienso discutir más con usted. La azafata vaciló por un momento. Nunca le había tocado lidiar con una situación así. Generalmente, los pasajeros cedían ante su autoridad, pero este hombre se mantenía inflexible. La mujer del abrigo de piel, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Está siendo ridículo. Solo muévase a la clase turista y deje de causar problemas, exclamó, gesticulando con sus manos adornadas con anillos. Señora, le agradecería que no interfiera, respondió el hombre, manteniendo la compostura. Esto es entre la azafata y yo. Si ella tiene un problema, puede llamar a su supervisor. De lo contrario, le pido que me deje en paz. La azafata, sintiéndose presionada por ambos lados, finalmente cedió. Bien, señor, dijo con un tono de voz apenas audible. Voy a llamar al supervisor. Por favor, espere aquí. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la parte delantera del avión, dejando al hombre a merced de las miradas inquisitivas de los demás pasajeros. El hombre volvió a abrir su libro, tratando de ignorar el murmullo que lo rodeaba. Sabía que la situación era injusta, pero se negaba a ceder ante el prejuicio. Había luchado demasiado para llegar a donde estaba, y no permitiría que nadie lo hiciera sentir inferior. Esperaría al supervisor y demostraría que tenía razón. Se mantendría firme. La espera se hizo eterna. El supervisor no llegaba, y la azafata, visiblemente impaciente, regresó. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y una creencia inquebrantable de que estaba en lo correcto. Decidió tomar cartas en el asunto, sin importarle las consecuencias. Señor, dijo en voz alta, atrayendo aún más la atención de los pasajeros, he intentado ser razonable, pero usted no coopera. El supervisor está ocupado, y no puedo seguir retrasando el despegue por su culpa. El hombre cerró su libro con un suspiro. Estoy cooperando. Estoy esperando al supervisor, como usted me pidió. No, no lo está, replicó la azafata, elevando su tono de voz. Está causando un problema innecesario. Todos pueden ver que no pertenece aquí. Sea sensato y muévase a la clase turista. Sus palabras resonaron en la cabina, llenándola de un silencio incómodo. El hombre sintió como la humillación lo invadía. Era como si estuviera siendo juzgado por un tribunal improvisado, donde su color de piel era la única prueba necesaria para declararlo culpable. La mujer del abrigo de piel sonrió con satisfacción, mientras que otros pasajeros observaban con una mezcla de curiosidad y vergüenza. La azafata, en su afán por demostrar su autoridad, había creado un espectáculo público, exponiendo al hombre a la vergüenza y al prejuicio. Le pido que deje de acosarme, dijo el hombre con voz firme, tratando de mantener la dignidad. Estoy esperando al supervisor. Hasta entonces, no me voy a mover. La azafata lo ignoró y se dirigió a los demás pasajeros. Disculpen la demora, dijo con una sonrisa forzada. Estamos teniendo un pequeño problema con un pasajero que no está cooperando.
Esperamos resolverlo pronto. Su comentario añadió una capa más de humillación a la situación, pintando al hombre como un alborotador y un obstáculo para el bienestar de los demás. La paciencia del hombre estaba llegando a su límite. El hombre suspiró profundamente. Había llegado a un punto de inflexión. Sabía que podía seguir esperando al supervisor, prolongando la humillación y el espectáculo. Pero también sabía que tenía una forma de detener todo esto de inmediato. Dudó por un momento. No le gustaba recurrir a esto, pero la situación se había vuelto insostenible. Con un movimiento lento y deliberado, abrió su maletín de cuero. El silencio en la cabina era ahora absoluto. Todos los ojos estaban fijos en él, anticipando su próximo movimiento. Sacó una billetera de cuero negra y la abrió. Dentro, junto a su licencia de conducir y sus tarjetas de crédito, había una tarjeta de identificación especial. Era una tarjeta del gobierno, emitida por una agencia federal. No era una identificación común y corriente. Tenía un holograma brillante y un sello oficial que denotaba su autoridad. Había evitado mostrarla hasta ahora, prefiriendo mantener un perfil bajo. Pero la azafata lo había empujado demasiado lejos. Levantó la tarjeta para que todos pudieran verla. La azafata, la mujer del abrigo de piel y los demás pasajeros entrecerraron los ojos, tratando de descifrar lo que decía. La tarjeta era pequeña, pero las palabras agente federal y el escudo del gobierno eran claramente visibles. El hombre mantuvo la tarjeta en alto, esperando a que la información se filtrara en las mentes de los presentes. Sabía que este era el momento crucial. El momento en que las suposiciones y los prejuicios se derrumbarían, revelando la verdad que se ocultaba detrás de su apariencia. El silencio era ensordecedor. El aire vibraba con anticipación. Algo estaba a punto de cambiar. El silencio se rompió con un jadeo ahogado. La azafata fue la primera en comprender. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras leía la información en la tarjeta. No era solo un agente federal cualquiera. El texto indicaba que era un agente especial de alto rango, adscrito a una división confidencial del gobierno. Su nombre aparecía junto a un título que denotaba autoridad y respeto. La mujer del abrigo de piel, que había estado observando con desprecio hasta ese momento, palideció. Sus labios se fruncieron en una mueca de sorpresa y temor. Los demás pasajeros, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas nerviosas. La tarjeta no solo revelaba su identidad, sino también el motivo de su viaje. Indicaba que estaba en una misión encubierta, protegiendo a un testigo importante que se encontraba en el mismo vuelo. La información era escueta, pero suficiente para entender la importancia de su presencia y la necesidad de mantener su identidad en secreto. La azafata tragó saliva con dificultad. Se dio cuenta del error monumental que había cometido. No solo había juzgado al hombre por su apariencia, sino que también había puesto en peligro una operación encubierta de alto riesgo. Su corazón latía con fuerza mientras imaginaba las consecuencias de sus acciones. El hombre bajó la tarjeta lentamente, observando las reacciones en los rostros de los presentes. El desprecio y la desconfianza habían sido reemplazados por el asombro y la vergüenza. Había demostrado su punto, no con palabras, sino con una prueba irrefutable de su identidad y su propósito. La revelación había cambiado por completo la dinámica de la cabina. El poder había cambiado de manos. La azafata estaba pálida como un fantasma. Sus manos temblaban ligeramente mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. La arrogancia que había mostrado momentos antes se había desvanecido, reemplazada por una profunda sensación de vergüenza y arrepentimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta del daño que había causado. La mujer del abrigo de piel, que había sido la principal instigadora de la confrontación, se había hundido en su asiento, tratando de evitar el contacto visual con el agente federal. Su rostro estaba rojo de vergüenza, y sus manos temblaban mientras ajustaba su costoso abrigo.
Sabía que su comportamiento había sido inaceptable y ahora temía las consecuencias. Los demás pasajeros también estaban visiblemente incómodos. Algunos miraban al agente federal con una mezcla de asombro y admiración, mientras que otros bajaban la mirada, avergonzados de haber participado en el juicio colectivo. El ambiente en la cabina había cambiado por completo. La tensión y el prejuicio habían sido reemplazados por el silencio y la contrición. El agente federal observó las reacciones con calma. No sentía satisfacción por la humillación de los demás. Simplemente esperaba que hubieran aprendido una lección valiosa sobre los peligros del prejuicio y la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. La azafata finalmente encontró su voz. Señor, dijo con un hilo de voz, yo. Lo siento mucho. No tenía idea. Fue un error terrible. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Sus palabras eran sinceras, llenas de arrepentimiento y un deseo genuino de enmendar su error. El agente federal asintió levemente, reconociendo su disculpa. La pesadilla, por fin, parecía estar llegando a su fin. Las disculpas comenzaron a llegar como una avalancha. La azafata, cuyo nombre era Sarah según su placa, se inclinó hacia adelante, con lágrimas aún en los ojos. Agente. Señor, no sé qué decir. Mi comportamiento fue inexcusable. No hay justificación para lo que hice. Por favor, dígame si hay algo que pueda hacer para compensar mi error. La mujer del abrigo de piel, cuyo nombre resultó ser la señora Henderson, se acercó tímidamente. Agente, yo. También quiero disculparme. Me dejé llevar por mis prejuicios. Me avergüenzo profundamente de mis palabras y mis acciones. Espero que pueda perdonarme. Otros pasajeros, sintiéndose culpables por su silencio o su participación en la confrontación, se acercaron uno por uno para ofrecer sus disculpas. Señor, lamento haber dudado de usted. Agente, le ofrezco mis más sinceras disculpas. No debí haber juzgado. Señor, espero que pueda entender que estábamos equivocados. Las disculpas eran sinceras, llenas de arrepentimiento y un deseo genuino de expiar sus errores. El agente federal escuchó con paciencia, asintiendo levemente a cada una de ellas. Sabía que las palabras no eran suficientes para borrar el daño que habían causado, pero apreciaba el esfuerzo por reconocer su error y pedir perdón. Sin embargo, también sabía que las disculpas no eran suficientes para cambiar el mundo. Se necesitaban acciones, un compromiso real para combatir el prejuicio y la discriminación en todas sus formas. La experiencia en el avión era un microcosmos de un problema mucho mayor, un problema que requería un esfuerzo constante y colectivo para superar. El viaje, aunque había comenzado con la humillación y la injusticia, ahora ofrecía una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. El agente federal, después de escuchar las disculpas, cerró su libro y se dirigió a los pasajeros con una voz tranquila pero firme. Acepto sus disculpas, dijo. Pero quiero que recuerden algo importante. Lo que pasó aquí hoy es un ejemplo de cómo los prejuicios pueden nublar el juicio y llevarnos a cometer errores graves. No juzguen a las personas por su apariencia, su color de piel o su origen. Todos merecen respeto y consideración. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los pasajeros a los ojos. Antes de sacar conclusiones precipitadas, tómense el tiempo para conocer a la persona que tienen delante. Escuchen su historia, comprendan su perspectiva. Todos tenemos algo valioso que aportar y nadie debería ser discriminado por ser diferente. Se dirigió específicamente a Sarah, la azafata. Sarah, entiendo que estabas haciendo tu trabajo, pero debes recordar que tu rol es proteger a todos los pasajeros, no solo a aquellos que cumplen con tus expectativas. Espero que esta experiencia te sirva para ser más consciente de tus propios prejuicios y para tratar a todos con la misma amabilidad y respeto. Luego se dirigió a la señora Henderson. Señora Henderson, sus palabras fueron hirientes y discriminatorias.
Espero que reflexione sobre su comportamiento y que haga un esfuerzo por cambiar su actitud. El prejuicio no tiene cabida en nuestra sociedad, y todos tenemos la responsabilidad de combatirlo. El agente federal concluyó su discurso con una nota de esperanza. Creo que todos podemos aprender de esta experiencia. Espero que, a partir de hoy, seamos más conscientes de nuestros prejuicios y que nos esforcemos por construir un mundo más justo e igualitario para todos. Su discurso fue recibido con un silencio respetuoso, seguido de un aplauso tímido pero sincero. La lección había sido aprendida. Después del discurso del agente federal, un silencio reflexivo se apoderó de la cabina. Los pasajeros, sumidos en sus propios pensamientos, comenzaron a examinar sus acciones y actitudes. La señora Henderson, la mujer del abrigo de piel, miraba por la ventana con expresión sombría. Se dio cuenta de que sus prejuicios la habían cegado ante la realidad. Había juzgado al agente federal basándose en su apariencia y en sus propias ideas preconcebidas sobre quien pertenecía a primera clase. Ahora, se sentía avergonzada y arrepentida. Sara, la azafata, repasaba mentalmente cada uno de sus actos. Se dio cuenta de que su impaciencia y su deseo de complacer a los pasajeros de primera clase la habían llevado a actuar de manera injusta y discriminatoria. Se prometió a sí misma ser más consciente de sus propios prejuicios y tratar a todos los pasajeros con la misma amabilidad y respeto, sin importar su apariencia o su origen. Otros pasajeros también reflexionaban sobre sus propias suposiciones. Algunos se preguntaban si habían sido demasiado rápidos para juzgar al agente federal, basándose en estereotipos y prejuicios. Otros se sentían culpables por no haber intervenido cuando la azafata lo estaba humillando. Todos, de una manera u otra, se daban cuenta de cómo sus prejuicios habían contribuido a crear una situación injusta y desagradable. La experiencia en el avión había sido una llamada de atención, un recordatorio de los peligros del prejuicio y la importancia de la empatía y la comprensión. Los pasajeros, al reflexionar sobre sus errores, se comprometieron a ser más conscientes de sus propias actitudes y a trabajar para construir un mundo más justo e igualitario para todos. El viaje, que había comenzado con la discriminación y la injusticia, ahora ofrecía una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación social. La semilla de la reflexión había sido plantada. El resto del vuelo transcurrió en un ambiente inusual. La atmósfera, antes cargada de prejuicio y tensión, ahora estaba impregnada de incomodidad y un palpable intento de compensación. Sara, la azafata, se desvivía por atender al agente federal, ofreciéndole bebidas, comida y cualquier cosa que pudiera necesitar. Sus atenciones eran excesivas, casi serviles, pero el agente federal la trataba con cortesía y respeto, sin mostrar resentimiento por su comportamiento anterior. La señora Henderson, la mujer del abrigo de piel, permaneció en silencio durante todo el vuelo, leyendo un libro con una expresión seria. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas al agente federal, como si quisiera disculparse de nuevo, pero no se atrevía a acercarse. Otros pasajeros también intentaban compensar su error, aunque de manera más discreta. Algunos le ofrecían al agente federal una sonrisa amable, otros le cedían el paso en el pasillo, y otros simplemente lo evitaban, avergonzados de su participación en la confrontación. La cabina, que antes era un espacio de división y prejuicio, ahora era un lugar de reflexión y arrepentimiento. El vuelo, aunque incómodo para todos, se había convertido en una experiencia transformadora. Los pasajeros, al ser confrontados con sus propios prejuicios, habían tenido la oportunidad de crecer y aprender. El agente federal, por su parte, continuó leyendo su libro, sin prestar demasiada atención a los esfuerzos de compensación de los demás pasajeros. Sabía que el verdadero cambio requiere tiempo y esfuerzo, y que una simple disculpa no era suficiente para erradicar el prejuicio. Sin embargo, también apreciaba el esfuerzo por reconocer su error y pedir perdón. Esperaba que la experiencia en el avión sirviera como catalizador para un cambio real y duradero en las actitudes y comportamientos de los demás pasajeros. El vuelo, en cierto modo, se había convertido en una lección de vida.
Finalmente, el avión tocó tierra. El anuncio del capitán resonó en la cabina, indicando que habían llegado a su destino. Los pasajeros comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad y a prepararse para desembarcar. El agente federal cerró su libro y lo guardó en su maletín. Se levantó de su asiento con calma y se dirigió hacia la salida. Sarah, la azafata, se apresuró a abrirle la puerta y le ofreció una sonrisa amable. «Que tenga un buen día, agente», dijo con sinceridad. «Espero que nos vuelva a elegir para sus próximos viajes». El agente federal asintió levemente. «Gracias», respondió. «Espero que todos hayan aprendido algo hoy». Al pasar junto a la señora Henderson, ella le dirigió una mirada de arrepentimiento. «Agente, de verdad lo siento», dijo con voz baja. «Nunca olvidaré lo que pasó hoy». El agente federal le ofreció una sonrisa comprensiva. «Todos cometemos errores», respondió. «Lo importante es aprender de ellos». Luego, el agente federal se bajó del avión, dejando atrás a los demás pasajeros con una lección aprendida. Su presencia había transformado la cabina, convirtiéndola en un espacio de reflexión y arrepentimiento. Había demostrado que el prejuicio es un veneno silencioso que puede dañar a las personas y a la sociedad en su conjunto. Mientras caminaba por el pasillo del aeropuerto, el agente federal reflexionó sobre la experiencia. Sabía que su misión encubierta continuaba y que enfrentaría muchos desafíos en el futuro. Pero también sabía que había hecho una diferencia, que había plantado una semilla de conciencia en las mentes de los demás pasajeros. Esperaba que esa semilla creciera y floreciera, contribuyendo a construir un mundo más justo e igualitario para todos. Su trabajo, tanto como agente federal como ser humano, estaba lejos de terminar. Para Sarah, la azafata, el incidente no terminó con el aterrizaje del avión. Al regresar a su base, fue citada por sus superiores para una reunión urgente. Se le informó que se había iniciado una investigación interna sobre su comportamiento durante el vuelo. La aerolínea se tomaba muy en serio las acusaciones de discriminación. La imagen de la empresa estaba en juego, y no podían permitirse que un incidente como este quedara impune. Sarah fue suspendida temporalmente de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación. La reunión fue dura y humillante. Sarah tuvo que explicar detalladamente lo que había sucedido en el vuelo, admitiendo su error y expresando su arrepentimiento. Sus superiores le hicieron preguntas difíciles sobre sus prejuicios y su comprensión de las políticas de la empresa sobre igualdad y no discriminación. Sarah se sentía devastada. Sabía que su carrera como azafata estaba en peligro. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y ahora, por un momento de prejuicio y falta de juicio, podía perderlo todo. Durante la investigación, se entrevistó a varios pasajeros del vuelo, incluido el agente federal. Su testimonio fue crucial para determinar el resultado de la investigación. El agente federal, a pesar de lo que había sufrido, testificó a favor de Sarah, destacando su arrepentimiento y su deseo de enmendar su error. Finalmente, la investigación concluyó. Sarah fue sancionada con una suspensión sin sueldo y se le exigió participar en un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión. La aerolínea le dio una segunda oportunidad, pero dejó claro que no toleraría ningún comportamiento discriminatorio en el futuro. Sarah se sintió aliviada y agradecida por la oportunidad de redimirse. Sabía que tenía mucho que aprender y que tendría que trabajar duro para demostrar que merecía la confianza de sus superiores y sus compañeros. El incidente había sido una dura lección, pero también una oportunidad para crecer y convertirse en una mejor persona. La historia del vuelo no quedó confinada a la cabina del avión ni a la investigación interna de la aerolínea. Uno de los pasajeros, conmovido por la experiencia, decidió compartir lo que había presenciado en las redes sociales. Su publicación se hizo viral en cuestión de horas, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. La historia del agente federal que fue discriminado por su raza y luego reveló su identidad se convirtió en un símbolo de la lucha contra el prejuicio y la discriminación.
La gente compartía la historia con entusiasmo, comentando sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia y de luchar contra el racismo en todas sus formas. La historia generó un debate intenso sobre los prejuicios raciales y los juicios rápidos. En las redes sociales, la gente compartía sus propias experiencias de discriminación, tanto como víctimas como testigos. Se discutía sobre la necesidad de una mayor conciencia y educación sobre la diversidad e inclusión. La aerolínea se vio obligada a emitir un comunicado público, condenando el comportamiento discriminatorio y reafirmando su compromiso con la igualdad y la no discriminación. También anunció que estaba implementando nuevas políticas y programas de capacitación para garantizar que todos sus empleados trataran a los pasajeros con respeto y dignidad, sin importar su raza, origen étnico, religión o cualquier otra característica personal. La historia del agente federal también inspiró a muchas personas a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a tomar medidas para combatirlos. Se organizaron talleres y seminarios sobre diversidad e inclusión, y se promovieron campañas de sensibilización sobre el racismo y la discriminación. La experiencia en el avión se había convertido en un catalizador para un cambio social más amplio. La comunidad, conmovida por la historia, se unió para luchar contra el prejuicio y construir un mundo más justo e igualitario para todos. El agente federal, aunque prefería el anonimato, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la discriminación y la importancia de la igualdad. Su historia resonó en personas de todo el mundo, inspirando a muchos a alzar la voz contra la injusticia y el prejuicio. Su nombre e imagen se difundieron rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se le pedía que diera entrevistas, que compartiera su experiencia y que ofreciera su perspectiva sobre el racismo y la discriminación. Al principio, se mostró reacio a aceptar estas invitaciones, ya que prefería centrarse en su trabajo como agente federal. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su historia podía tener un impacto significativo en la lucha por la igualdad. Decidió utilizar su plataforma para promover la conciencia y la educación sobre el prejuicio y la discriminación y para inspirar a otros a tomar medidas. En sus entrevistas y discursos, el agente federal enfatizaba la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia y de tratar a todos con respeto y dignidad. También compartía su propia experiencia de discriminación, destacando el dolor y la humillación que había sentido al ser juzgado por su raza. Su mensaje resonó en muchas personas y pronto se convirtió en un defensor de la igualdad y la justicia social. Se unió a organizaciones que luchaban contra el racismo y la discriminación y participó en campañas de sensibilización y educación sobre la diversidad e inclusión. El agente federal, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para muchas personas. Su historia demostraba que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible mantenerse firme contra la injusticia y luchar por un mundo más justo e igualitario para todos. Su legado, aunque accidental, perduraría en el tiempo, inspirando a generaciones futuras a combatir el prejuicio y promover la igualdad. La historia del agente federal en el avión destaca varias lecciones importantes sobre la naturaleza del prejuicio y la importancia de la igualdad. En primer lugar, nos recuerda que todos tenemos prejuicios, aunque no seamos conscientes de ellos. Estos prejuicios, basados en estereotipos y suposiciones, pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a cometer errores graves, como juzgar a las personas por su apariencia o su origen. En segundo lugar, la historia subraya la necesidad de desafiar nuestros propios prejuicios. Debemos ser conscientes de nuestras propias actitudes y creencias y cuestionar si están basadas en hechos o en ideas preconcebidas. Si descubrimos que tenemos prejuicios, debemos hacer un esfuerzo por cambiarlos, aprendiendo sobre otras culturas y perspectivas y relacionándonos con personas diferentes a nosotros. En tercer lugar, la historia enfatiza la importancia de tratar a todos con respeto. Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y consideración, sin importar su raza, origen étnico, religión, género u orientación sexual. Debemos esforzarnos por ser amables y comprensivos con los demás y por crear un ambiente inclusivo y acogedor para todos.
En cuarto lugar, la historia nos enseña que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra el prejuicio y la discriminación. No podemos permanecer en silencio ante la injusticia. Debemos alzar la voz contra el racismo, el sexismo, la homofobia y cualquier otra forma de discriminación y apoyar a las víctimas de prejuicio. Finalmente, la historia nos da esperanza. Nos muestra que es posible superar el prejuicio y construir un mundo más justo e igualitario para todos. Pero para lograrlo, debemos estar dispuestos a desafiar nuestros propios prejuicios, a tratar a todos con respeto y a luchar contra la injusticia en todas sus formas. La historia del agente federal es un recordatorio poderoso de que el cambio es posible, pero requiere un esfuerzo constante y colectivo. La historia del agente federal en el avión es un recordatorio de que el prejuicio y la discriminación siguen siendo problemas persistentes en nuestra sociedad. Sin embargo, también nos da esperanza para el futuro. A medida que la sociedad se vuelve más consciente y tolerante, incidentes como este tienen menos probabilidades de ocurrir. La educación y la sensibilización son clave para combatir el prejuicio. Al aprender sobre otras culturas y perspectivas, podemos desafiar nuestros propios prejuicios y desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Las escuelas, las organizaciones comunitarias y los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la diversidad y la inclusión. También es importante que las empresas y las organizaciones adopten políticas y prácticas que promuevan la igualdad y la no discriminación. Esto incluye la contratación de empleados de diversos orígenes, la capacitación del personal sobre la diversidad y la inclusión, y la creación de un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso para todos. Además, todos podemos hacer nuestra parte para combatir el prejuicio en nuestra vida cotidiana. Podemos alzar la voz contra la discriminación cuando la presenciamos, apoyar a las víctimas de prejuicio y desafiar los estereotipos y las suposiciones. A medida que trabajamos juntos para construir una sociedad más consciente y tolerante, podemos esperar un futuro en el que incidentes como el del agente federal en el avión sean cada vez menos comunes. Un futuro en el que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad, sin importar su raza, origen étnico, religión, género u orientación sexual. Un futuro en el que todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Ese es un futuro por el que vale la pena luchar. Esa es la esperanza que nos da esta historia.